Hoy vamos a estar tocando el tema cómo amar a Dios con todas tus fuerzas. Ese es el tema de hoy. Dice en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Y justamente estamos tocando estos domingos lo que dice aquí. Primero hemos visto cómo tenemos que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y hoy estaremos hablando cómo amar a Dios con todas tus fuerzas. Ese es el tema de hoy. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica utilizar todo lo que somos, nuestras capacidades físicas, nuestros recursos, energías, talentos, ya sea en el servicio o en la adoración al Señor. O sea, a eso se refiere cuando dice que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Está hablando de todo nuestro ser. Está hablando de nuestras capacidades físicas. Está hablando que tenemos que amar a Dios con todos nuestros recursos, con nuestras energías, con nuestros talentos. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros tiene diferentes talentos. Y esos talentos son con esos talentos que tienes que amar a Dios, ¿no? Para servirle, para adorarle. A eso se refiere cómo tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Es una invitación a no quedarnos con una fe pasiva, sino de expresar nuestro amor hacia Dios de una manera activa y visible. De eso se refiere. ¿Qué significa entonces amar a Dios con todas tus fuerzas? En el contexto bíblico tiene que ver con capacidades físicas, ¿no? Ya sea con nuestro cuerpo. Tenemos que amar a Dios con nuestro cuerpo. Tenemos que amar a Dios con nuestros recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, ya sea cosas materiales, ya sean habilidades internas, tus habilidades. Con esas habilidades tienes que amar a Dios. Con esos talentos, cada uno de nosotros tiene diferentes talentos y con los cuales, con esos talentos, tienes que amar a Dios. Tiene que ver también con una determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que amar a Dios con una actitud persistente, decidida en amar a Dios. Qué lindo, ¿no? A eso se refiere con todas nuestras, no con desgano, no con inconsistencia, ¿no? Un día sí, un día no, no. Cuando dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas, está hablando con una actitud de perseverancia, persistente, con una actitud decidida. Un día tú has decidido seguir a Cristo, ¿sí o no? Un día tú has decidido abrir tu corazón, hacerlo el Señor de tu vida y vivir conforme a su palabra. Es una decisión que tú has tomado, tú y yo hemos tomado, entonces tenemos que pararnos firmes en esa decisión. En Eclesiastés 9:10 dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Qué interesante, ¿no? Este versículo refuerza la idea de que tenemos que usar nuestra energía, nuestros recursos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Cuando uno entrega su vida a Cristo, descubre que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos un propósito. Es lo más interesante que uno descubre cuando uno entrega su vida a Cristo. Sabe que hay un propósito para su vida. Dios tiene un plan, ¿sí? Yo cuando entregué mi vida a Cristo, puse mi vida en sus manos. Y el Señor fue obrando en todo el transcurso de mi vida cristiana, me fue preparando, después me preparó para que pueda estudiar teología y ahí después conocer a mi esposa, después entrar en el ministerio, servirle en el área de misiones y llegar hasta ser director nacional de misiones, seguir estudiando en la universidad, licenciatura
Y la verdad, sigo estudiando y Dios sigue usando mi vida. Y así de esa manera, Dios quiere usar tu vida. Hay un propósito para tu vida. Solo tienes que ponerte en las manos del Señor y amarle con todas tus fuerzas. Todo este tiempo, gracias a Dios, yo nunca me aparté del Señor. Y claro que hubo problemas, hubo momentos difíciles, todos pasamos momentos difíciles, pero me volví a levantar. Dios me dio las fuerzas para seguir adelante, ¿sí o no? Y volver a retomar las fuerzas y volver a amarle al Señor con más fuerza y poner toda mi vida en sus manos, ¿no? Y por eso dice aquí, todo lo que te viniera a las manos, hazlo, ¿sí? Si Dios te abre las puertas, entra por esa puerta. No desaproveches esa oportunidad, ¿sí? Cuando Dios me abre una puerta, yo entro por esa puerta, ¿no? Y cuando quiero aprender algo, me propongo en aprenderlo bien. Eso es amarle al Señor con todas tus fuerzas. Mira también lo que le pasó a Nehemías. Ustedes conocen la historia, este hombre que Dios lo usó con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Reconstruir las murallas de Jerusalén. Y no estamos hablando de un muro. Imagínense toda una ciudad, kilómetros y kilómetros de levantar una muralla que era muy importante en esos tiempos, porque toda ciudad necesitaba una muralla de protección contra los enemigos. Así que Nehemías, cuando vio Jerusalén sin murallas, estaba totalmente dolido, pero él motivó a toda la gente a volver a construir y lo hicieron, lograron, eso dice la palabra. Así que Dios usó a este hombre de una manera tremenda. Por eso dice en Nehemías 4:6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tal? Así que aquí también la gente tuvo que amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su energía para levantar esa muralla que no era fácil. Los constructores de Jerusalén demostraron lo que significa amar a Dios con todas sus fuerzas, trabajando arduamente para restaurar la ciudad, confiando de que su esfuerzo era para la gloria de Dios. ¿Qué tal? Tremendo ejemplo con Nehemías. Entonces, amar a Dios con todas tus fuerzas significa poner nuestro esfuerzo, tiempo, habilidades al servicio de su obra, incluso ante la oposición. Porque si ustedes leen la historia, hubo mucha gente que hablaron mal de Nehemías, lo criticaron, querían desanimar a la gente. ¿Qué hizo Nehemías con todo eso? No le dio importancia. Y es eso lo que tenemos que hacer. Porque cuando tú te propones buscar a Dios, cuando tú te propones hacer muchas cosas para el Señor, seguramente va a haber oposición. Aún tu propia familia, los amigos se van a burlar de ti. Y si le dices a alguno, voy a estudiar en el seminario, seguramente te van a criticar. Así pasó con Nehemías. ¿Pero qué hizo Nehemías? No hizo caso. Solo él hizo caso a Dios y él decidió amar con todas sus fuerzas a Dios y no hizo caso a la oposición, a las voces negativas. Y eso justamente tenemos que hacer. Porque si hacemos caso a los demás, hermanos, nunca vamos a lograr cumplir el propósito de Dios. Así que va a haber oposición, seguramente. No hagas caso a lo que digan o hagan los demás. Solo depende del Señor. Solo escúchala al Señor y sigue adelante sin desmayar. Una pregunta interesante dice aquí, ¿qué habilidades tienes para ganar al mundo para Cristo? ¿Sí o no? Yo sé que hay habilidades que pueden ser usadas. Yo, aparte de que me gusta predicar, enseñamos con mi esposa en el seminario muchos años, pero también la parte tecnológica es algo que me apasiona, todo lo que es el internet. Y les cuento que empecé de cero, pero empecé a proponerme aprender. Y todo lo que aprendí
lo estoy usando. Estoy usándolo para poder ganar el mundo para Cristo, ¿no? Y eso, así también yo sé que tú tienes habilidades y que pueden ser usadas para ganar al mundo para Cristo. El amor de Dios requiere una acción visible. Jesús enseñó a amar a Dios, que no es solo una cuestión de palabras o emociones, sino de acción. Mira lo que dice en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que es verdad, somos salvos por fe y decimos que tenemos fe. Pero esa fe, ¿qué clase de fe es? ¿Es activa? ¿Es pasiva o es activa? Algunos viven su vida otra vez en una rutina. Han aceptado a Cristo, pero otra vez vuelven a la religiosidad. Empiezan a hacer las cosas por tradición, por costumbre, cantan, oran, escuchan la palabra y ahí se quedó todo. No, eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que tener una fe activa. Esa fe, si tú dices que tienes fe, ¿cómo voy a ver si tienes fe? Por tus obras. No que te vas a salvar por las obras, sino que las obras es una muestra, es un testimonio de tu fe. Así que todo lo que tú haces es importante para Dios. Esa fe tiene que ser activa, no vuelvas a la religiosidad, no vuelvas a hacer las cosas por hacer, a la rutina, no. Aprende nuevas cosas, prueba nuevas cosas para poder servir al Señor, ¿sí? Gana al mundo para Cristo de muchas maneras. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, amar a Dios no es solo decir amar a Dios. Yo amo a Dios. No es, tiene que ver con guardar su palabra. Hay mucha gente que dice yo amo a Dios, pero nunca lee la Biblia, y menos la cumple o la vive. Entonces, ahí hay un error. Ahí hay un error. La fe tiene que ser activa. Y si tú amas a Dios, tiene que ser con obediencia a la palabra. ¿Qué te parece? El amor con todas nuestras fuerzas se manifiesta entonces, número 1, con obediencia. ¿Sí? Si tú dices que estás amando a Dios con todas tus fuerzas, quiere decir que vas a obedecer toda la palabra. Hay gente que dice, no, esto me gusta, esto voy a obedecer, esto no. No. 100%. De Génesis a Apocalipsis. Dios nos dejó ese libro. Total. Para que vivamos 100% la palabra. El servicio. ¿Cómo se manifiesta si tú dices amar a Dios con todas tus fuerzas? Es que le estás sirviendo al Señor. Estás ayudando al prójimo. Estás haciendo discípulos. Así que hay algo muy importante que yo quiero enfatizar. La gran comisión. Esa gran comisión no es para algunos, no es solo para los pastores o misioneros y de hacer discípulos, es para todos. Tú y yo podemos hacer discípulos. Yo te animo que ahora estamos terminando este año y vamos a comenzar un año nuevo. Proponte tener tu grupo de discipulado. Aún podemos tener un grupo de discipulado a través del internet y de todo el mundo inclusive. Solo empieza a orar, decir, Señor, yo quiero discipular. Y si no tienes tiempo en tu casa, bueno, ahí está. Aquí está el internet y de esta manera tú puedes hacer discípulos. ¿Qué te parece? Yo te propongo. ¿Qué más? ¿De qué forma se manifiesta si tú amas a Dios con todas tus fuerzas? Con la dedicación. Ser constantes en la obra del Señor, ¿sí? Eso, persevera. El que persevera hasta el fin dice que será salvo. Así que de eso se trata cuando decimos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con la obediencia, con el servicio, con el discipulado, con la dedicación, cumpliendo lo que dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tal? Y a través del internet, tú puedes hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué te parece?
Otro ejemplo es el buen samaritano. En Lucas 10:33 nos habla esta historia del buen samaritano. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Está hablando de un hombre que vio o estaba caminando un samaritano que era el enemigo de los judíos y vio a un judío herido. Este hombre no le importó si él era un enemigo, él vio una persona herida. Se olvidó de que estaban peleados. Él quiso ayudar y lo ayudó. Vendó sus heridas, lo llevó al mesón, cuidó de él. Eso es amar a Dios con todas las fuerzas. Cuando uno ama a Dios, quiere decir que ama al prójimo. ¿De qué sirve que tú digas yo solo amo al Señor, pero no quiero amar a los demás? Odio a mi vecino. Ahí hay un error. Si tú dices amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Este mismo capítulo nos presenta al buen samaritano como un ejemplo de que alguien mostró amor con todas sus fuerzas, ayudando a un hombre herido, invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos. Así que yo creo que ahora lo vas a pensar muy bien si dices que estás amando a Dios con todas tus fuerzas. Este hombre invirtió muchas cosas, ¿sí o no? Esto es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tiene que ver con amar al prójimo. A eso se refiere amar a Dios con todas las fuerzas. También amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica dejar de lado nuestra comodidad y prioridades personales. En Romanos 12:1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que está diciendo que presentes ¿qué cosa? Tu cuerpo. Y justamente lo que decía antes, amar a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿te estás amando a ti mismo? ¿Estás cuidándote a ti mismo? ¿Te estás cuidando, te estás alimentando bien? ¿Estás cuidando tu físico o estás dañando tu físico? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, hay personas que ya no se aman, ya no se cuidan. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes esperar amar a otros si tú no te estás amando? Si tú no te aceptas. Hay gente que no se ha perdonado. ¿Sí? Hay gente que no se perdona a sí mismo por lo que son, por sus errores. Entonces no se pueden amar. Tienes que primero empezar por ti. Empieza a cuidarte. Empieza a perdonarte. ¿Sí? Y te empieza a amar a los demás. Aquí presenta tu cuerpo en sacrificio. Cuida tu cuerpo para que sea santo, agradable al Señor. Es importante esa área. Aquí Pablo nos llama a entregar nuestros cuerpos y nuestras fuerzas en sacrificio vivo. Qué interesante. Otro ejemplo es el muchacho que habla en Juan 6:9-11, que habla de la alimentación, de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan esa historia donde Jesús estaba delante de una multitud? Se calcula 15,000 personas porque solo dice que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y si pensamos que tenía una esposa y un hijo, por lo menos hablamos de 15,000 personas. Mucha gente. Y apareció una situación donde la gente no se quería ir y estaba oscureciendo y la gente tenía hambre. No había qué comer. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan, denles de comer. Los pobres no sabían qué hacer. ¿Dónde van a conseguir comida para 15,000 personas? Y ahí un muchacho escuchó esa necesidad. Dice la Biblia, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuanto querían. Este muchacho
escuchó la necesidad. No había comida. Pero él se había llevado su comida para él, quizás para su familia, pero él dijo, yo tengo esto. Quizás alcance una amiguita para cada uno, no sé, pero se los doy. Repártanlo para todos. Parecía algo insignificante, pero este muchacho dio todo lo que tenía. Eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Si tú dices que amas a Dios con todas tus fuerzas, vas a aprender lo que es generosidad, vas a aprender lo que es compartir, a dar lo que tienes. Eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Este muchacho amó a Dios con todas sus fuerzas, entregando lo que tenía para compartirlo con otros. Parecía algo insignificante, pero cuando Jesús lo bendijo, se multiplicó. Y aquí hay una enseñanza tremenda, más aún en estos tiempos de crisis económica, que muchas veces decimos, no tengo para dar, no puedo compartir porque esto solo es para mí, yo tengo que comer. Pero no te das cuenta que si tú compartes, si tú le das al Señor y el Señor bendice eso que estás dando, vas a ver el milagro de la multiplicación. No te estás dando cuenta, pero eso es lo que hace Dios. Y todos aquellos que hemos probado esto, que hemos aprendido a dar, hemos visto el milagro de la multiplicación. Y en estos tiempos, mis hermanos, necesitamos ese milagro, ¿sí o no? Porque las cosas están terribles en todo el mundo. Y ahora es cuando necesitamos aprender a dar y a confiar en el Señor. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es amar a Dios con todos tus recursos, aún los materiales. Así que aprende a dar, aprende a ser generoso y el Señor va a bendecir eso que estás dando y se va a multiplicar como pasó en esta situación. Así que es una tremenda enseñanza. También amar a Dios en nuestra debilidad. Sí. A menudo nos sentimos que nuestras fuerzas son limitadas, sin embargo, cuando amamos a Dios, Él multiplica nuestras capacidades. En Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y las fuerzas, a veces uno está cansado, pero sentimos cómo el Señor nos renueva. Nos vuelve a dar, su Espíritu Santo nos vuelve a dar nuevas fuerzas. Y eso lo sentimos cuando estamos buscando al Señor. Por eso cuando tú te sientes débil o te sientes que ya no tienes fuerzas, es ahí cuando tienes que ponerte a orar. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a fortalecer. Te va a dar nuevas fuerzas para que sigas adelante. En 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si dices que tienes debilidades, no hay problema, porque Dios se perfecciona en tu debilidad. Y lo único que necesitas no es la ayuda de los hombres, del gobierno, no. Solo la gracia de Dios, el favor del Señor. Así que sí, es lo único que necesitamos. Ya no esperes nada de nadie. Solo de Dios. Y si tienes el favor del Señor, ya lo tienes todo. ¿Qué te parece? Gedeón es otro ejemplo, ¿no? Aunque se consideraba débil, Dios usó sus fuerzas limitadas para liberar a Israel. En Jueces 6, 14 y 15 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y esto impide que Dios te use. Este pensamiento que si lo creemos, no va a pasar nada en tu vida cristiana. Estas voces negativas de que eres pobre,
de que eres el más pequeño, que eres insignificante. Quítate esas mentiras. Dios le tuvo que sacar estas mentiras a Gedeón y le dijo, no, yo estoy contigo y te voy a usar. Créeme, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Y fue así. Gedeón, Dios lo usó para liberar a su pueblo. Y así Dios te quiere usar a ti. Así que si tú tienes muchas cosas negativas en tu cabeza, de que no puedes, de que eres pobre, quita, saca todas esas mentiras y créele al Señor. ¿Ok? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es amar al prójimo. Así que Jesús conecta esto de amar a Dios con amar al prójimo. Cuando usamos nuestras fuerzas para servir a otros, estamos demostrando el amor a Dios. En Mateo 25:40 dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que Dios se está fijando todo lo que tú haces, lo que hacemos. Y si tú das hasta un vaso de agua a un niño, no perderás tu recompensa. Así que vale la pena ayudar al prójimo. Vale la pena ser discípulos. No perderás tu recompensa. En Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que no te canses de hacer lo bueno, no te canses de evangelizar, no te canses de discipular, no te canses de ayudar al prójimo. Estás sembrando y vas a cosechar. Vendrá la gran cosecha. Sigue adelante. Ayudar a un necesitado, enseñar la palabra de Dios, evangelizando, discipulando o cuidar de nuestra familia son formas de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Así que todo eso tiene que ver con amar a Dios con todas las fuerzas. No es solo decirle, es hacer, es enseñar, es evangelizar, es discipular, es cuidar de la familia. Todo eso es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. En conclusión, amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa rendirle nuestro esfuerzo, talentos, energía y recursos, sirviéndole con dedicación y sacrificio. Este amor se refleja no solo en nuestra relación con Él, sino en cómo servimos a los demás. Así que mis hermanos, amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, con nuestros talentos, cuidando, evangelizando, haciendo discípulos, cumpliendo la gran comisión. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque hemos entendido qué significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Gracias porque tú quieres, tú nos has dado tantas habilidades, tantas capacidades. Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos para que tú la utilices. Queremos servirte. Queremos cumplir la gran comisión. Queremos hacer discípulos. Quita todas esas mentiras que el enemigo nos ha sembrado. De que somos pobres, de que no podemos, que somos insignificantes. Sacamos fuera todas esas mentiras y creemos que somos tus hijos amados. Somos tus hijos amados y tú vas a usar nuestras vidas en gran manera. Nuestras vidas están en tus manos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.